viendo el último punto, que es la dinámica de la circulación cerebral, o sea, el concepto de flujo sanguíneo cerebral, la regulación del flujo sanguíneo cerebral, y un tema que parece no tener conexión, pero sí tiene bastante, que es la dinámica de la presión intracraneal. De hecho, la presión intracraneal como modificador de la perfusión cerebral. Entonces, déjame abrir acá voy a conectar esta pantalla. Déjame abrir el whiteboard por si lo necesito. Ok, ahora vamos a limpiar. ¿Y esto qué es? Clear Canvas. Listo. Ahora sí. Cortamos esto. Ahora, si hablamos de flujo sanguíneo cerebral, estamos hablando de una serie de consideraciones que tienen que ver con el hecho de que proporcionalmente el metabolismo cerebral es mucho más alto que el de casi cualquier otro tejido u órgano. Solo hay un tejido que consume, o una célula que consume proporcionalmente más energía que la neurona, y es la célula del túbulo renal. ¿Okay? Ahora, el problema es que vos tenés, si mucho, 10 gramos de células renales en los túbulos, ¿no? Pero tenés 1,5 kilos de tejido encefálico. Por lo tanto, en términos de proporción, esa es la segunda. Pero en términos de consumo, así globalmente visto, el encéfalo es el órgano que consume más energía y más oxígeno de todo. Entonces, necesita un flujo sanguíneo correspondiente. Para decírtelo de esta manera, mira, normalmente, si asumimos una persona de unos 75 kilogramos y un encéfalo de 1,500 gramos, quiere decir que eso es más o menos el 2% de la masa corporal. ¿Ok? Ese 2% es el valor más alto de todas las especies. Esto se llama cociente de encefalización, cuando habla uno de biología comparada. O sea, vos puedes decir, no, que el cerebro de la ballena azul pesa 7 kilos. Sí, pero el animalito pesa 100 toneladas, o sea que proporcionalmente son de cerebro chiquito. Ahora, ese 2% de la masa corporal está consumiendo el 20 al 25% del consumo de oxígeno. Fíjate, 20 a 25% del consumo de oxígeno, al grado de que si tenés, esto equivale en términos energéticos a producción de energía, fíjate, ese 25% del consumo de glucosa, si lo transportas a potencia, es el equivalente de generar unos 20 watts continuo con el encéfalo. Vos estás, básicamente, si agarrara toda la energía, todas las depolarizaciones y la convirtiera en trabajo, sacaría unos 20 watts de él. ¿Ok? El concepto ¿viste la matriz de Matrix? El concepto no andaba equivocado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo regularlo? Veamos acá. Estas demandas de energía son tales que normalmente, si yo manejara un flujo sanguíneo y lo corto inmediatamente, vaya, supongamos cortar el flujo sanguíneo inmediatamente, por ejemplo, el caso más típico, una parada cardíaca. Viene algún día, qué sé yo, Roberto, y Roberto dentro de 30 años, esa afición desmedida por, qué sé yo, por las costillas y los chicharrones le pasa factura, se gana un infarto y hace una parada cardíaca. ¿Ya? Si yo no tengo circulación encefálica en condiciones normales, mi encéfalo va a tener una reserva pequeña de oxígeno todavía disuelta en el intersticio para aproximadamente 10 segundos. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el umbral, es lo que vamos a llamar el umbral de la conciencia. Después de 10 segundos sin flujo sanguíneo, todos los procesos
neurales se van a tener que interrumpir porque sencillamente ya no puedes generar energía para mantener las neuronas disparando y comunicándose entre sí. Eso implica que tenés que mantener un aporte constante de oxígeno y de nutrientes, y la mejor manera de cuantificarlo es en términos de flujo sanguíneo. Ahora, la unidad para medir el flujo sanguíneo, vamos a medirla así. Flujo sanguíneo cerebral se expresa en cc de sangre por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. ¿Ok? Esta es la unidad. Mililitros, cc o mililitros, vamos a quitar y ponerle mililitros, que es más correcto. Mililitros por 100 gramos minuto. En condiciones normales, o sea, condiciones normales, digo yo, en reposo, técnicamente en reposo, porque vos sabés que el encéfalo está trabajando, de hecho, casi a capacidad completa todo el tiempo. Vaya, eso es interesante, porque en ese sentido el encéfalo se comporta como muchas de las, al fin y al cabo, maquinarias de alto rendimiento. Quiere decir que, por ejemplo, en reposo, así que no estoy haciendo, suponete que no estoy haciendo nada y dime una situación donde estoy despierto y no pensando. Paola me va a decir que esta es una válida. En las reuniones del claustro que dijo ayer. En la reunión del claustro. Ahí un poco pensamiento. Ok, en una reunión del claustro docente. Ahí mi encéfalo, en términos de capacidad generatriz de energía, está trabajando, qué sé yo, 90%. Es más, gastaría más energía si me duermo, ¿right? Porque si entro en sueño de etapa 5, en sueño REM, me duermo más, consumo más energía, ¿eh? Porque ahí sí tengo que sincronizar y poner a trabajar toda la corteza. Entonces, en condiciones normales, mi flujo sanguíneo cerebral, basal, va a andar alrededor de los 60 a 65 vamos a ponerle una estrellita aquí para no tener ml de 100 gramos minuto, ¿ok? 65 ml, espérate, mililitros de sangre por 100 gramos minuto, ¿eh? Esa es la unidad de estándar. En condiciones de máxima actividad cerebral, esto puede subir de 75 a 100. Esto es, digamos, normal. Esto sería el máximo usual, ¿ok? Que para llevar a 100 tendrías que ser, bueno, hay una situación en la cual pudieras tener ese consumo por ejemplo, durante una crisis convulsiva, que esa es una situación bien particular en la cual no tenés aporte y estás consumiendo, mira, necesitarías esa cantidad para mantener. El mínimo del normal anda en el rango de 50. Mínimo normal. Quiere decir que cualquier flujo sanguíneo por debajo de 50 ml por 100 gramos minuto, ya empezás a tener problemas a corto o a largo plazo. Esa es por decir así, la mínima cantidad de flujo sanguíneo que necesito para que mi encéfalo traiga ningún tipo de disfunción o sin que haya... ¿Sí? Ahí viene el problema de qué pasa cuando vamos para abajo. Veamos acá, por debajo de 50. Obviamente va a haber disfunción. Y lo primero que vas a ver es que tenés disfunción cognitiva. O sea, como no tenés aporte sanguíneo, entonces harías el equivalente de una demencia, ¿va? O sea, no estás pensando bien, estás
tus procesos de pensamiento se deterioran, no serías capaz de resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de la disfunción cognitiva, vas a empezar a caer con que a corto plazo, estamos hablando en términos de minutos u horas, mantener este flujo sanguíneo, pues no pasa nada, pero eventualmente, si mantuvieras un flujo sanguíneo bajo durante mucho tiempo, aunque esté cerca del 50, lo que va a pasar es que vas a empezar a matar neuronas. ¿Okay? Básicamente, a largo plazo, estas neuronas, como no tienen todos los sustratos, empiezan a hacer daño metabólico a la neurona, por así decirlo. O sea, empiezas a meter ¿cómo se llama? A las células en el camino de la apoptosis. Y eventualmente, ¿qué le pasa a esto hoy? Eventualmente terminarás haciendo, pues, daño cerebral, envejecimiento cerebral acelerado, lo que querrás. Ahora, vamos a ver. Todavía con 50 yo puedo mantener la conciencia, aunque no mantenga la cognición. Pero si voy bajando, en que cuando llego a 20 mililitros, etcétera, voy a caer en el umbral de la conciencia, por así decirlo. Por debajo de este valor ya no hay suficiente actividad cerebral o suficiente flujo para mantener actividad cerebral. Fíjate, para mantener actividad cerebral, y el resultado es que vas a perder la conciencia, inevitable. ¿Okay? Básicamente nadie puede estar despierto con estos flujos. De ahí, por debajo de él, y si mantienes este flujo por más de unas cuantas horas, también vas a tener una lesión, daño neuronal por bajo flujo. ¿Ok? Obviamente que esto implica horas, días tal vez, dependiendo de qué tanto es. Y ya sabemos el orden en que se va a dañar por falta de flujo. La primera cosa en dañarse es el sector de Sommer. La siguiente cosa en dañarse sería la corteza frontal, seguido del resto de la corteza. También, más o menos un poco debajo de esto, estaría el estriado. ¿Ok? Porque son las células que metabólicamente van a necesitar más energía, y eventualmente las que primero van a sentir el déficit. ¿Qué tal si caes por debajo de los 10 ml por 100 gramos minuto? Este es peor. Este es el umbral del daño. A estos valores, si mantienes esos bajos flujos por más de unos 3 a 5 minutos, garantizadamente te va a pasar eso. Vas a tener manifestaciones de alguna lesión encefálica, lo que llamamos una encefalopatía hipóxica. Y si tu flujo se mantiene a menos de 5 ml por 100 gramos por minuto, ¿qué pasa aquí? Muerte cerebral. O para decirlo técnicamente, te morís. De hecho, una de las definiciones de flujo sanguíneo cerebral de muerte cerebral, es cuando puede que el flujo cerebral cayó a menos de 5 ml, 100 gramos minuto, que eso se puede hacer con técnicas angiográficas ahora, determinar que el volumen, o por Doppler transcadencia, mira, no hay flujo cerebral, y se sostiene por más de 5 minutos, ese encéfalo no va a arrancar. Ahora, conste, estos valores son a temperatura corporal. Cuando vos pones a alguien en hipotermia y bajas la actividad
metabólica y la demanda de oxígeno, esos tiempos se prolongan. El más prolongado que yo he sabido, pues o sea, típico es una parada cardíaca, es de 46 minutos, sin daño. Clásico cuento de invierno, vaya, como dicen, eso en Estados Unidos, clásico, el niño que estaba pescando, patinando, Juan, cuando se congela el lago, ¿ah? el río. Caminando el hielo se quiebra, se cae al fondo, se fue al fondo y tomó, ¿va? Y en lo que tomó sacarlo y reanimarlo pasaron 45 minutos. Pero estaba tan fría el agua que la temperatura corporal de él había bajado a 26 grados. De hecho, no, el corazón no arranca a 26 grados. Tenés primero que empezar a reanimarlo y calentarlo hasta que arranque. Y no hubo daño porque básicamente lo metiste en animación suspendida con el frío. Cuando hay algunas cuantas procedimientos vasculares a cielo abierto, por ejemplo, aneurisma del caput basilar o cosas así, que se hacen bajo hipotermia controlada en algunos centros. De hecho, lo que hacen es ponerte la máquina de circulación extracorpórea, bajar tu temperatura a 33 grados y cuando ya estás en el mero tucutún que vas a clipar el aneurisma, lo metes en parada cardíaca y entonces te da 5 minutos o 10 minutos de tiempo para y meterle el clip. Literalmente lo tenés que parar y luego reanimar para poder hacer para algunos procedimientos súper delicados. Obviamente yo nunca me he metido con un aneurisma del caput basilar y no creo que le vaya a hacer, o sea, no son tan frecuentes y probablemente ahora cualquier persona sensata lo va a hacer por un endovascular, pero se puede. Entonces, primer factor que te determina el consumo de oxígeno cerebral y por lo tanto el flujo es la temperatura. Ahora, obviamente que si nosotros decimos que tu temperatura corporal es de 37 grados y va a mantenerse constante durante todo el día, entonces vamos a hablar de que eso no es el principal determinante. Ahora, en la mayoría de los tejidos, vos controlarías el aporte del aporte sanguíneo, el flujo sanguíneo hacia X tejido, regulando las arterias, ¿va? O sea, abriendo y cerrando las arterias del lecho vascular respectivo. Pero la mayor parte de la resistencia, o sea, de la resistencia al flujo, está en las arteriolas de pequeño calibre. Ahora, las arteriolas del cerebro sí tienen músculo y se pueden contraer, pero no tienen un efecto importante sobre el flujo, o sea, no pueden cerrar completamente un lecho, ni dilatarse mucho para aumentar el flujo, o sea, hacen ajustes pequeños. La mayor parte del ajuste del flujo sanguíneo cerebral lo haces a nivel de corazón y sistema circulatorio, o sea, vos vas a autorregular tu flujo cerebral gobernando la presión arterial media y el gasto cardíaco, el bombeo por minuto del corazón para garantizar primero la irrigación al cerebro y luego todos los demás órganos. O sea, hay una cuestión, hay una serie de prioridades, si así lo querés, que te dicen que si yo no tengo flujo sanguíneo suficiente para todos los órganos, este es el primero, porque es obvio, ninguno de los otros órganos importa que estén bien perfundidos si no tenés un encéfalo para controlar la situación. Entonces, ahí caen los, ¿cómo se llama? Ahí cae el punto de que vas a regulando la presión arterial promedio y el gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto flujo es suficiente? ¿O cómo sabe el encéfalo? El encéfalo, ¿cómo sabe cuánto flujo es suficiente? Con el sensor que está en la carótida, porque ese es el que mide la sangre la concentración de oxígeno que va hacia el encéfalo. Sí. ¿Y qué otro sensor vas a utilizar ahí?
Uno de dióxido de carbono para calcular la diferencia. Ok. Te vas a tener que, entonces lo que estás midiendo, de hecho, el determinante primario para el control del flujo sanguíneo cerebral es la concentración de dióxido de carbono. El oxígeno, la concentración de oxígeno es, fíjate que interesantemente, secundario. De hecho, vas a tener, mira, que aquí ves en la ilustración que te estoy poniendo la relación entre la presión de dióxido de carbono en la arteria y el flujo sanguíneo cerebral. Mientras más aumente la PCO2, mientras más dióxido de carbono esté saliendo en el retorno venoso, más es, mira, el flujo sanguíneo cerebral. Normalmente la PCO2 es de 40, eso lo veremos en su respectivo módulo, y en su flujo sanguíneo es normal. Pero mira que cuando yo subo la PCO2 al doble, la relación en esta parte, que es la parte fisiológica de la curva, es casi lineal. Ahora, ¿qué quiere decir toda esta barrabasada? ¿Por qué CO2 y no oxígeno? Y la respuesta de esto es bien simple. Yo lo que estoy midiendo primariamente es extracción de CO2 porque es un mejor parámetro para determinar cuál es el metabolismo. Ahora, la idea de trabajar mediante extracción de oxígeno, de CO2, perdón, y leer la cantidad de oxígeno es que vos estás midiendo la diferencia. ¿Ok? El concepto es bien simple. Vamos a hacer un experimento, como dice, con Paola. Paola, todavía está supongo que todavía está ese infecto kiosquito en la entrada de La Salle, ¿va? ¿Cuál kiosquito? La glorieta. Ok. Vamos a ver. Entonces ahí, bueno, tiene una larga tradición de estar pelando niños a la hora del almuerzo. Ok, vamos a ponerlo de esa manera. Vos salís de la casa tempranos, probablemente sin desayunar, y te van a recoger más o menos tarde, o sea que tendrías que merienda y almuerzo ahí en la glorieta. Ahora, yo te quiero dar dinero para que vayas todos los días, pero no sé cuándo es suficiente. Imagínate, de esos papás despistados, dicen, ¿cuánto dinero cuesta un almuerzo? Y a mí no me preguntes porque yo no sé. A mí no, yo ni, de hecho yo confío para mi almuerzo en Emilio, que él escoja cuál va a ser el jugo del día. Pero vaya, entonces venís vos y lunes, el cuento es así, no sé cuánto es suficiente, pero recorrí una estrategia. Te voy a dar dinero, te voy a decir, come todo lo que puedas o compra todo lo que puedas con ese dinero y me traes el vuelto. Me traes el vuelto bajo el entendimiento de que si no le ajusta el dinero se lo va a gastar todo y no me traes vuelto, entonces al siguiente día te voy a dar más. Lunes, te doy $1 para merienda y almuerzo, ¿eh? No me voy a poder comprar, doctor, porque no venden dulces. Los prohibieron. Puta. Una glorieta escolar sin confites. Sí, es que una vez la agarraron por pegarlos abajo del pupitre, entonces los prohibieron todos. Mira, yo creo que si existiera el chicle en tiempos de los egipcios, voy a encontrar en algún templo, en alguna ruina de allá del Cairo, voy a encontrar un chicle pegado debajo de él desde hace 3.500 años. No conozco ningún estudiante que no lo haya hecho. Por Dios. Sí, es bastante problema con que no lo hagan en casa. Bueno, la única cosa que yo estoy en favor en la escuela de Emilio que prohibieron fueron los frescos de botella. No porque tengan nada en contra de ellos, si te das cuenta, sino porque generalmente las derrames de refrescos son la cosa más horrible de manejar. La escuela termina pegajosa por la pobre señal de la limpieza, para quitar el relajo de botellas regada por todo el plantel, sí. Bueno, pero
Entonces te doy una lempira. Vamos a asumir que había confites y lo único que almorzaste es un confite. ¿Cómo regresaste? Muerta de hambre, doctor. Y sin un peso, sin vuelto. Ok, al día siguiente, bueno, pues me pones aquella carita de hambre. Siguiente día te doy 5 pesos. ¿Qué se puede comprar con 5 pesos? Uno de esos churros baratos. Y supongo que los de 2 pesos ahí los venden a 5, ¿va? Sí. Desgraciados. Ok. O una bolsa con agua. Hay muchos, y lo que te. Y venís sin vuelto y con hambre. Miércoles. Ok, vamos a darte 20 pesos. Ya me ajusté para una baleada. Ok. Y te la vas a tener que tomar con agua en la llave, ¿va? Ahora, si no desayunaste una baleada como almuerzo y merienda y llegas a la casa a las 3 de la tarde, También muerta de hambre. muerta de hambre sin un peso. Siguiente día, jueves, te voy a dar 50 lempiras. Me puedo comprar una baleada y luego en la tarde otra cosa. Ok, pero aún así, viniste, Sí, sería así como un snack. No podría comprar comida. o sea, no es comida, llegaste con hambre, todavía, tal vez no muerta de hambre, pero con hambre y sin vuelto. Ok, el último día, viernes, te doy 100 pesos. Ya puedo comprar un almuerzo porque costaban 65. Y una baleada y todo, vaya, suponete que te gastaste, te compraste alguna cuestioncita y me trajiste 2 lempiras de vuelto. Pero ya viniste sin hambre y con vuelto. O sea que ya digo, bueno, por lo menos te puedo dar 100 lempiras todos los días y ya sé que vas a venir almorzada, merendada y almorzada, y que eso te ajustó, ¿va? En circunstancias normales. O sea que ya puedo calcular, ok, el presupuesto todos los días puede pasarle dinero para el almuerzo, ya sé cuánto darle. Así trabaja el principio de extracción. Yo estoy teniendo un aporte acá, te estoy dando oxígeno y estoy esperando 2 cosas. Primero, que me trae medir la cantidad de CO2, o sea, medir el consumo, un poquito de oxígeno en el retorno, que también lo puedo leer, porque también puedo censar el oxígeno en el retorno de la vena yugular. Si yo trabajo con un exceso, aunque sea mínimo, puedo certificar que estás recibiendo suficiente y estás sobrando un poquito, o sea que todo está garantizado. Si yo no tengo ese exceso, puede que te haya ajustado y que quede justa, pero probablemente es que te faltó. Entonces el principal determinante que vamos a hacer es medir la extracción de CO2, la extracción de oxígeno, midiendo la producción de CO2, sabiendo que hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Primero. Segundo, cuando aumenta la concentración de CO2, eso, yo tengo un sensor para el CO2 en el área del cuarto ventrículo, en la alta terminación del área del cuarto ventrículo, tengo la famosa área postrema, ¿ya? ¿Te acordás del cuarto ventrículo, el rombito? Al final del rombito está el área postrema, que no tiene que ver con los postres, desgraciadamente. Y esta área postrema me están leyendo continuamente la concentración de CO2 para hacer 2 usos. Una, ajustar la rampa respiratoria, que veremos en su respectivo capítulo, cómo esa detección me está indicando a mí que haga cómo regular el ritmo respiratorio, pero más importante, me está regulando también la reactividad vascular al dióxido de carbono. Cuando las concentraciones de CO2 aumentan, va a ser por 2 razones. La primera es, obviamente, que el aporte de oxígeno es muy bajo y estás cambiándote a metabolismo anaerobio, que la neurona no va a tolerar por más de unos segundos. O 2,
que tu consumo de oxígeno cerebral aumentó por cualquier razón. O sea, estás trabajando a más capacidad y necesitas meter más oxígeno para mantener tu metabolismo cerebral que aumentó. Resultado, cuando el CO2 aumenta, vas a hacer vasodilatación cerebral. Normalmente el rango de PCO2, el valor fisiológico para la presión de CO2 acá, la vamos a escribir así, PA, A minúscula, después vamos a explicar eso algún día, normal. Estoy escribiendo. Anda en el rango de 35 a 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión pasa de 40 milímetros de mercurio, esto hace vasodilatación cerebral. Y cuando cae por debajo de 33, perdón, vas a tener constricción. De hecho, esto lo utilizamos todos los días, porque una de las maneras que yo tengo para hacer reducción de la presión intracraneal y reducción del volumen sanguíneo cerebral es bajar artificialmente la presión de dióxido de carbono. Pongo al paciente, lo intubo, lo pongo a un ventilador y lo pongo a una frecuencia alta, chucu, 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 frecuencia alta, volumen bajo y 100% de oxígeno para lavar el CO2, para bajar las concentraciones de CO2, hacer vasoconstricción cerebral. Incluso en algunos contextos muy limitados, yo nunca lo he usado así, lo que se agrega es que a la mezcla de gases de respirador, para estimular el centro respiratorio, le agregas, o sea, siempre mantener suficiente oxígeno, ¿va? 40, 60% de oxígeno, y le agregas del 2 al 5% de dióxido de carbono al aire inspirado, para engañar al centro respiratorio y creer que está respirando aire recirculado y hacer vasodilatación, hacer estímulo respiratorio y un poco de vasodilatación cerebral. Es medio delicado por lo que yo tengo entendido. O sea, ahí sí te hablo de segunda mano porque yo nunca lo he hecho, pero hiperventilar pacientes, eso es una práctica común y estándar en todas las terapias intensivas del mundo. Ok, ahora, si yo estoy midiendo entonces el CO2 como determinante primario y estoy manejando entonces una curva en, ¿cómo se llama? Una curva que tiene una relación, como te dije, en los valores fisiológicos lineal, de relación entre el dióxido de carbono y el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, los determinantes secundarios. El primero de los determinantes secundarios va a ser el pH sanguíneo. También ese sector del área postrema tiene un sensor para el pH. ¿Por qué? Porque si el pH desciende, implicando acidez, acidosis para ser correcto, me va a causar vasodilatación y me va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Bajo el principio básico de que si estás en acidosis, la principal causa de que estés en acidosis es porque estás reteniendo ácido en forma de dióxido de carbono. La acidosis vas a tenerla por dos razones. Uno, porque estás en metabolismo anaeróbico, ¿ok? Y la otra es porque estuvieras reteniendo. Cualquiera de las dos implica que tengo que corregirlo. Si retengo CO2 o estoy en metabolismo anaeróbico, implica que mi flujo, que de cualquiera de las dos razones, implica que mi flujo sanguíneo cerebral es menor de lo que debo. Por lo tanto, aumento el flujo y dilato los vasos para mejorar el aporte. Fíjate que hasta ahorita
quiere decir que la presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, es el determinante, fíjate, es un determinante secundario y es el tercero de la lista. ¿Okay? Vos ahora vas a corregir tu flujo sanguíneo cerebral y tu presión de perfusión ajustando el gasto cardíaco en general, porque aquí es donde vas a leer la información que te está enviando los sensores en el cuerpo carotídeo. Fíjate, primero, si vamos en un orden de prioridades, primero el CO2, después el pH, tercero el oxígeno, y entonces si estás ajustando tu flujo sanguíneo cerebral cuando recibís información del sensor del cuerpo carotídeo para mantener una PO2 cerebral aceptable. ¿Okay? Básicamente el mecanismo del CO2 es más potente porque mucho antes de que cambie la concentración mucho antes de que haya un cambio en el metabolismo cerebral, así globalmente, va a cambiar la concentración de CO2. El CO2 es más sensible, cambia más rápido. Las concentraciones de oxígeno tienden a ser más estables. Por efectos que veremos cuando hablemos de respiración, para todo ajuste usa CO2 porque es más difusible. ¿Okay? Entonces, oxígeno tercero, y hay un cuarto factor, que es que la neurona y las células gliales, ambas, no, Guyton te dice los astrocitos, realmente son todas las células del sistema, son capaces de responder o capaces de secretar una serie de sustancias, hay una serie de péptidos, la producción de oxígeno, que son señales directas para que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Okay? O sea, que cuando una neurona está empezando a quedarse atrás en su metabolismo, por ejemplo, que está empezando a caer en un ciclo anaeróbico y empieza a producir lactato, ácido láctico, que es, decíamos, derivado, subproducto del ciclo de Krebs, ¿va? El ciclo, de hecho, es, bueno, el ciclo de Cori, para ser correcto, porque el ciclo de Krebs te produce piruvato y lo convertís anaeróbicamente a lactato. Ese lactato también es vasodilatador cerebral. O sea que implicando que básicamente una señal de los vasos sanguíneos que dice, hey, esta neurona está produciendo lactato porque se le acabó el oxígeno. Dilaten y aumenten el flujo. ¿Ya? O sea que los cuatro factores están participando activamente, y aquí ves, por ejemplo, que también, porque eso es un mediador local, o sea, los factores locales de las neuronas también me permiten ajustar el flujo cerebral a puntos específicos de la corteza. Por ejemplo, aquí tenemos este experimento que están haciendo. Tenés la corteza visual, este es un gato, y está, mira, a un valor normal, a valor de reposo, pero cuando le estimulas, el consumo de oxígeno aumentó casi 40% y va cayendo. Ahora, luego, esta autorregulación solo va a funcionar mientras esté el flujo, mientras esté el estímulo, mientras la corteza trabaja, aumentas el flujo localmente y lo dejas de caer. Lo dejas caer de nuevo cuando ya lo necesitas. ¿Por qué? Porque a una corteza o al encéfalo en general tenés que muy poco es malo, ¿ah? O sea, ya vimos de los efectos. Pero ¿qué pasa si yo mantengo un flujo sanguíneo y una presión de perfusión muy alta y sostenida? ¿Qué va a pasar? Como las arterias son tan finas, se pueden dañar. Vas a empezar a deteriorar los capilares. No es que se van a romper, o sea, para hacerte una hemorragia cerebral necesitas una elevación bien grande de la presión. Pero si eventualmente esas arterias sujetas a estrés hemodinámico se van a empezar a endurecer y van a empezar a hacerse menos flexibles, a ser menos capaces de regular, y entonces empezás a hacer pequeños infartos. O sea, por eso es que la presión arterial alta sostenida te terminan dañando el cerebro por
daño a los vasos sanguíneos y pérdida de la capacidad de autorregulación. Ahora, más allá de eso, yo tengo un fenómeno muy importante, o sea, toda la regulación cerebral también se lleva a cabo para evitar que haya diferencias en la perfusión de un área versus otra cuando no están trabajando. O sea, en reposo, si yo no estoy, vaya, si yo otra vez entramos a la reunión del claustro docente y mi encéfalo está en reposo, ¿eh? En reposo, estoy apagando todos los procesos de pensamiento porque ahí pensar es malo. ¿Okay? Ahí en esas cosas pensar es malo. Que te pones a analizar las cosas que dicen, te va a doler la cabeza. Pero yo quiero que todas las regiones del cerebro estén perfundidas igual. Porque si no, yo puedo tener un fenómeno que se llama un fenómeno de robo. Robo vascular, que es cuando tenés una región con alta presión y alto flujo que está conectada o chunteada a una región de baja presión, porque entonces, siguiendo las leyes de la física, el flujo sanguíneo va a fluir de la región de alta presión a la región de baja presión, ¿va? Como es lógico. Pero el problema es que todo se está derivando y no está quedando nada en la región que está aportando, la región donante, vaya. O sea que paradójicamente en un robo vascular tenés un área que tenés mucho más flujo, pero la oxigenación, el aporte de nutrientes y oxígeno a los tejidos es menor, mientras que la otra región con baja resistencia está sobreinundada, está sobrecargada de flujo. Incluso en esta región de baja presión se pueden romper los capilares y ahí sí tener una hemorragia. Entonces, vos lo que querés es utilizar estos factores locales, por ejemplo, el aumento del metabolismo cerebral en una porción de la corteza para abrir transitoriamente los vasos, permitir que haya flujo. Y luego, cuando dejó la actividad, ecualizar el flujo para darle aporte a otro lado. ¿Okay? O sea que esa autorregulación del flujo sanguíneo cerebral es una cosa dinámica. ¿Okay? O sea, no es que esos valores que te dije, 50, 65, son valores promedio para todo el encéfalo. Pero vos puedes tener una región que esté demandando más, ¿cómo se llama? De oxígeno. Por ejemplo, en este momento se supone que mi corteza del lenguaje está más activa, qué sé yo, que mi corteza motora, que no está haciendo básicamente nada estos días. Entonces, le aporcionas una cantidad mayor de flujo mientras esté trabajando. Si yo cierro la boca, el flujo sanguíneo a mi corteza del lenguaje tiene que caer. ¿Okay? De hecho, es bien bonito verlo cuando estás haciendo un estudio en términos funcionales. Hay unos estudios, por ejemplo, de resonancia funcional que vos le inyectás una sustancia radiactiva, un trazador, que es 18 fluorodesoxiglucosa. Decirlo 3 veces rápido, 18 fluorodesoxiglucosa, que es captada por las células que están metabólicamente activas. Y vos ves en la resonancia cómo esas porciones con mayor flujo y mayor perfusión se iluminan en la pantalla. O sea, estás viendo la actividad metabólica neuronal y te das cuenta que cuando pones a alguien y lo pones o le inyectas el trazador, entonces lo pones a hacer algún tipo de tarea intelectual. Vaya, por ejemplo, probar la corteza del lenguaje y empezar, vaya, recitame un poema. Vaya, no me sé ningún poema, vaya, pues recitate la tercera estrofa. Recitate la tercera estrofa y ver cómo esas áreas metabólicamente más activas captan y se iluminan. De hecho, es bien interesante cuando uno ve una de esas cosas por primera vez en una resonancia funcional, uno se queda así, hey, qué cool, ¿eh? Qué bonito, mira cómo se enciende y se apaga, parpadear los sectores y cómo la intensidad de la señal obviamente es proporcional a la actividad metabólica, ver cómo uno se ilumina y disminuye. Es como un show, vaya, un show bien interesante, por lo menos para los nerdos de neurociencia. Ok, ahora, una cosa sí, esta autorregulación es lo suficientemente competente para que
la presión media en el tejido cerebral y el flujo cerebral son constantes independientemente de la presión sanguínea global. Fíjate, estos son los rangos de presión arterial media. Esto es normal, mira. Y el flujo sanguíneo está... Le subo la presión a alguien, su flujo sanguíneo sigue igual. 150, puedo subirle a 220, por ejemplo, la presión arterial media, y meterte en el camino del infarto, y sin embargo tu presión de perfusión cerebral está igual. Solamente el flujo sanguíneo va a caer, el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué le pasa a esto? Ahí. Va a caer únicamente cuando ya la presión arterial cae tan bajo que obviamente si va para cero, obviamente no puedes sostenerla. Pero mira que con una presión arterial media entre aproximadamente 60, de 60 hasta, qué sé yo, por lo menos 220, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, implicando que la autorregulación es independiente de la presión sanguínea en la mayor parte de los casos. Y que eso me permite que aunque mi presión arterial esté cambiando a lo largo del día, mi flujo sanguíneo cerebral sea constante, cosa que es crítica, porque para todos los demás órganos y lechos, yo tendría que medir perfusión y presión en dependencia de mi presión arterial media. Pero aquí, número uno, estoy ajustando mi presión para garantizar mi flujo. Dos, la autorregulación me permite que yo tenga un flujo sanguíneo constante independientemente de la hemodinámica del resto del sistema circulatorio. O sea, es un lecho, si hablamos en términos de circulación, es un lecho especial. Ahora, yo metí ahí una palabra, que es la palabra perfusión. Bueno, entonces ahora ya me voy a salir del asunto del flujo sanguíneo y vamos a hablar de dos cosas: líquido cefalorraquídeo y la dinámica de la presión intracraneal. Ok, a estas alturas supongo que ya no necesito explicar de dónde sale el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Eso ya lo vimos. No, doctor, no tiene que explicar. Del plexo coroideo en el techo de los ventrículos. Plexo coroideo en los techos ventriculares, y hay dos sitios más de producción de líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos te producen 80%. Los ependimocitos. El ependimocito me produce una cantidad, y alrededor de los vasos sanguíneos tenemos los espacios perivasculares que te producen 5 al 10%. Eso te implica, bueno, primero que quitar los plexos coroideos, como decíamos en otro momento, no te corta la producción de líquido cefalorraquídeo. Dos, porque el mecanismo aquí es común. Se dice que los espacios perivasculares filtran por filtración simple, ¿verdad? Aunque todavía no está demostrado. Y los otros sí tienen un mecanismo de secreción de líquido, y recordándote que ahí es donde entramos con con aquella reacción que decíamos por producción enzimática de LCR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única manera de mantener una, ¿cómo se llama? De mantener una presión de perfusión constante de líquido, ¿ok? De mantener, perdón, un flujo constante de líquido y una presión constante. O sea, para recordar la reacción, recuerden que tenemos acá capilar, tenemos célula del plexo y su borde secretor, y entonces la reacción va a ser la siguiente. Tenemos bicarbonato. Espérate, ¿qué pasó?
tenemos bicarbonato que viene por la circulación, ¿ok? Normalmente tu concentración de bicarbonato, de hecho aquí va a andar alrededor de los 24 milímetros de mercurio, perdón, milimoles por litro. Bicarbonato entra a la célula, se combina con un protón que viene del ciclo de Krebs, y entonces esta reacción me va a producir ácido carbónico. La reacción, el sistema de reacciones es así: bicarbonato, un ion bicarbonato que viene en sangre, más un protón, igual a reacción reversible, ácido carbónico, que como es un ácido, es disociable en agua, ¿va? Y se convierte en agua y dióxido de carbono. El agua sale y el dióxido de carbono me hace retorno. Me hace retorno del CO2. Porque se va por la circulación y el CO2, como es un gas, pasa libremente, es volátil, etc. Se elimina al pulmón. Entonces, lo importante es que este mecanismo, la anhidrasa carbónica, cataliza la reacción en este sentido, mira. Porque como es reversible, la enzima lo único que hace es favorecer que se vaya en dirección del producto final, agua y CO2. ¿Por qué es tan importante esto? Porque número uno, esa agua que acabamos de sintetizar, el paso limitante para determinar la cantidad de agua es la cantidad de enzima que yo tengo disponible. O sea que si yo necesito producir más líquido, sencillamente meto más copias de la enzima y favorezco, porque bicarbonato, hay todo el bicarbonato que querrás, sobra bicarbonato. Estás produciendo algo así como 500 milimoles al día de bicarbonato, 524 si me recuerdo bien. Protones del ciclo de Krebs, bueno, esos los hallas en cualquier célula. Entonces, el único factor limitante es la presencia de la anhidrasa. Necesito más líquido, más anhidrasa. La producción está muy alta, retiro copias de la anhidrasa. Ahora, esta producción funciona independientemente de la presión arterial, independientemente de la perfusión, dentro de los límites de la lógica, obviamente que si tu presión es de 0 y no hay presión, no hay sangre para meter bicarbonato, obviamente que se va a ir a la producción también ahí sí se va a ir a 0, pero es un caso extremo. Y la única cosa que te modificaría la actividad de la anhidrasa sería la temperatura de la reacción, pero es relativamente insensible a la temperatura. O sea, cambiar de 37 a 38 o de 36 a 37 no te va a cambiar la producción de líquido en ningún valor así llamativo. Por lo tanto, tengo presión de líquido constante y producción de líquido constante. De hecho, ya eso está medido y se dice que, bueno, no se dice que, se demostró que este sistema de plexos coroideos, espacios periovasculares y epéndimo me producen 0.35 mililitros por minuto de líquido cefalorraquídeo. Ese es un valor constante a partir de la mediana infancia hasta el adulto. Ese valor se va a mantener constante independientemente de posición corporal, presión, lo que querrás. Por lo tanto, esto me conlleva que hay aproximadamente 500 mililitros por día. Para ser más correcto es 504, pero no nos vamos a meter en ese rollo, ¿va? Ahora, para 500 ml al día, yo lo utilizo para llenar un sistema o un espacio de 160 mililitros, ¿va? De los cuales 80 son en los ventrículos, 70 aproximadamente están en las cisternas basales
y 10% es el espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal. Ahora, quiere decir que 160 entre 500, o 500 entre 160, perdón, quiere decir que todo el líquido del sistema se recambia aproximadamente cada 8 horas. ¿Okay? Recambio en 8 horas. De hecho, uno puede inyectar una sustancia trazadora al líquido y medir qué tan rápido se elimina, porque cuando el recambio es lento implica que hay algún tipo de obstrucción al paso y que estás sospechando una hidrocefalia. O a veces cuando estás buscando una fuga de líquido, cuando estás en una fístula, tú le metes una pequeña cantidad de un trazador y esperas a ver si aparece el trazador, generalmente, por ejemplo, en la cavidad nasal, las fístulas hacia la nasofaringe, que son, o hacia la cavidad nasal, que son a veces bien difíciles de rastrear. Mira, y aún más difíciles de sellar. No te digo, es una de esas cosas que no son difíciles, dice uno, no son difíciles, taparle una fuga. Vieras las berrinches que uno pega ahí. Vale, entonces, el caso es que, ¿qué tiene que ver todo esto con la presión intracraneal? Ahora, yo tengo lo siguiente. Para todo efecto, nosotros vamos a considerar que tu cráneo es una cavidad cerrada. Dentro de este cráneo, yo tengo 3 componentes, esencialmente, 3 que relevan. El más grande es, voy a ponerlo así, encéfalo. A ver, Manuela, ¿cuánto le voy a asignar de valor a ese encéfalo? ¿Cuánto espacio ocupa ese encéfalo? Es de 1600. 1500. Menos, o sea, la capacidad total, un poquito menos de 1500. Vamos a asumir aquí 1300. 1300, dice Ana. Bueno, está bien, andará en esos valores. 1300, yo prefiero decir que tengo 1500 más que 1300, ¿va? 1300 suena como que ya la atrofia me está dando. No vaya a ser que lo que le pasó a uno de mis maestros, ¿va? Viene el man, este señor, y estábamos poniendo en la sala el tomógrafo nuevo. Entonces, cuando vos pones un tomógrafo nuevo, lo tenés que calibrar. Tenés que calibrar para que los valores de la escala de gris de la imagen que vas a imprimir correspondan bien con lo que debe ser. Entonces, primero pruebas con lo que llamamos un fantasma, que es una cosa así llena de agua, químicamente pura, para poner el cero, y de ahí lo calibras con diferentes valores. Bueno, al final, el último punto de la calibración es que pones a una persona, un voluntario, para hacerle la primera imagen, para ver que efectivamente el aparato esté trabajando bien. Pues viene este señor que ya tenía 70 y algo de años, pero que se seguía comportando como adolescente de 12. Vaya, para decir, en ese hospital creo que era el único más inmaduro que yo. Y no, que yo quiero que... Emilio se llama. Emilio, por Dios, ahí no. Estamos probando. No, que yo quiero ser el primero en probar la máquina. Emilio, vaya. Ok, como querrás. Acostate ahí. No hablando, profesor de neurociencia, acostate. Y va saliendo la tomografía. Cuando tenía 70 años de atrofia, ese sí tenía un brain de 1300. Aquel cerebro era una pasa en una piscina, ¿va? Entonces, antes de que él la pudiera ver, yo le digo al técnico, bueno, mándame eso a la impresora ahorita, mándamelo. Imprimo las placas y las escondo. No, mira que quedó. No, ese no es mi cerebro, que ese está malo, que estaba calibrado, me dio la gran atrofia.
Nadie dijo nada. A la mañana siguiente, nosotros presentábamos todos los pacientes en la mañana, en la sesión de entrada. Entonces, bueno, ¿qué andas ahí? No, este es un caso que voy a mostrar. Paciente con el delirio de grandeza y no sé qué, y que habla incoherente, y no es que me invento una historia y pongo las placas. Entonces se acercan todos los profesores. Sí, pero ¿y para qué presentas? Es una gran atrofia. Es un paciente demente. Mira cómo está. Es encéfalo todo aturrado, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le digo, ¿y ya vieron el nombre o de quién es la placa? Estando la víctima ahí, ¿va? Ay, no, doctor, fijo, se puso blanco, así todo, no sé, casi desmaya. Y todos los demás viejitos que están igual de atróficos que él. Mira, ¿para qué te haces la placa? ¿Ves? No te pasa por andarte, muchacho. Por supuesto, el viejo me quería matar. ¿Ah? El viejito me quería matar. Pero lo peor es que esa placa se hizo, ¿cómo se llama? Meme en el hospital, ¿va? Te iba a preguntar que sí. No le pusieron apodo. ¿Ah? No le pusieron apodo. Ay, por Dios. Por Dios. No tenía apodo. Aparte de estarle poniendo, tampoco yo voy a empezar a ponerle apodos a un viejito de 90, de 70 y pico de años. Lo que sí, no, allá éramos un poquito más finos. Hasta una canción le escribieron una vez. Porque era, mira, todo el mundo decía que era el prototipo de un síndrome del lóbulo frontal. Y mira, y lo más divertido del asunto es que como neurocirujano es brillante, es genial. Neurocirujano vascular, genial. Pero tiene aquella personalidad de Pato Donald. ¿Qué personalidad de Pato Donald? Mira, lo más divertido es que andaba en un carro. Acordate, en Cuba, todo el mundo anda en carros rusos viejos. Y él es buen mecánico, lo había arreglado bien, pero al final le dijeron, mira, llévalo a algún lugar a que te lo pinten, que no sé qué. No, si yo lo puedo arreglar, yo lo puedo pintar. Mira, ¿con qué crees que pintó el carro? Con pintura de carro, por supuesto. De un color así bien llamativo. Era un color azul no muy bonito, pero bueno, yo le admitía que tal vez no había mucho disponible ahí en la tienda y que, bueno, uno compra, ahí a veces uno tiene que pintarle el color que encuentra, no el que le gusta. Pero ¿sabes con qué le aplicó la pintura? Con brocha. Con brocha. ¿Nunca has visto un carro pintado a brocha? Como parece, mira, a ver. Aquello era un espectáculo. Fíjate que todavía lo había tratado de hacer lo mejor que podía, pero que era evidente, se miraba donde había metido los brochazos, la pintura de carro, así, sin diluir, es bien espesa, ¿va? Y claro, si querés que cubra, con una brocha tenías que meter, entonces se miraban así los brochazos, como que era trabajo escolar. Ay, Emilio, tenías que hacerlo con un soplete y diluir esa pintura. No, que no sé qué, ¿de dónde voy a sacar un soplete? Pues lo hubieras dejado como estaba. Entonces, ese sí tiene 1300, pero vamos a regresar a nuestra idea y tenemos encéfalo 1500. Tengo 150 líquido cefalorraquídeo y tengo aproximadamente unos 80 de sangre. El volumen sanguíneo cerebral, este tiene un nombre, se llama el volumen sanguíneo cerebral. La sangre que está llenando los vasos. Fíjate, aproximadamente aquí tengo unos 1730 cc. ¿Ok? Bueno, voy a bajar 1000. Entonces, esa sería la capacidad del cráneo. Es una cavidad cerrada y entonces para que haya 1700, vamos a poner aquí que voy a decir que acá es 120, voy a bajar un poquito, 120 volumen de líquido cefalorraquídeo, porque es variable, para decir 1700, solo por... Lo importante es que el cráneo, la caja, tiene 1700 cc de capacidad y está llena sin espacio de sobra, ¿ok? Esto implica que como los tres componentes, encéfalo, volumen sanguíneo cerebral y líquido cefalorraquídeo, los tres contribuyen
como contenido a la presión intracraneal, que básicamente tenés tres componentes o tres contenidos llenando un recipiente, ¿va? En este caso el cráneo. Y que obviamente si estos suman 1700, el cráneo tiene que tener 1700 cc de capacidad. A menos que vos pretendas que podés meterme 2,5 litros de Coca-Cola dentro de una lata, ¿va? Es que no es una buena idea. O de que querrás agarrar una latita de cóctel de frutas y meter en él una sandía. Las cosas no van a funcionar muy bien. Entonces, ese principio que te dice que la presión intracraneal está determinada por la relación de estos tres componentes se llama la ley Monroe-Kelly. Que dicha así, repitiendo ya en forma sintética, la ley de Monroe-Kelly te dice que los tres determinantes, que la determinación de la presión intracraneal depende de la relación de los tres contenidos del cráneo, que son encéfalo, volumen sanguíneo y líquido cefalorraquídeo, y su relación con la caja que los contiene, que en este caso es el cráneo. Quiere decir que esta ley de Monroe-Kelly me determina que cuando la relación es normal, el volumen del encéfalo no va a cambiar mucho. El volumen sanguíneo cerebral tampoco cambia gran cosa en condiciones normales, ¿ok? Bueno, más o menos tienes que mantener los vasos ocupados. Lo que va a mantener o ajustar la presión es ajustando la producción de líquido cefalorraquídeo. Si aumenta este componente, obviamente sube la presión y viceversa. Y en condiciones normales, la presión intracraneal normal es de 5 a 18 centímetros de agua, ¿ok? Independientemente de la posición corporal o de la presión o de cualquiera de las otras presiones, menos de la presión del líquido, ¿ok? Presión de líquido cefalorraquídeo, que es esta, es igual a presión intracraneal. ¿Y por qué me interesa la presión intracraneal? La primera razón es porque ese es el determinante del flujo sanguíneo cerebral que nos faltaba, o de la perfusión cerebral que nos faltaba. Mira ahora, presión arterial media menos la presión intracraneal me va a dar un valor importante. La presión de perfusión cerebral. La PPC. Ahora, esa presión me interesa, porque a mí no me interesa cuál es la presión en los vasos sanguíneos. Me interesa cuánto es la presión en los lechos capilares y cuánto está aportando a la neurona. Ahí es donde viene el asunto. Tomemos el caso fisiológico. ¿Será, Paola, un caso fisiológico? ¿Por qué, doctor? No pregunto, vaya, para poderte usar como ejemplo, como si no lo hubiera estado haciendo desde el semestre pasado, ¿no? Bueno, vamos a asumir que tu presión arterial es de 120/80, como un adulto normal, y que tu presión arterial media entonces anda alrededor de 97, no, 93, perdón, no, el promedio de tu presión arterial es 93 milímetros de mercurio, y tu presión intracraneal ahorita, la presión de líquido, es de 7. Quiere decir que la diferencia entre los dos va a ser la presión en los lechos capilares. 93 menos 7 es 86. Esa es tu presión de perfusión cerebral. Y yo quiero mantener esa presión de perfusión cerebral no solo dentro de valores fisiológicos, sino que además mantenerla constante. ¿Por qué?
Primero, porque no hay cosa más que el encéfalo considere más mala a que le estés haciendo así a la presión intracraneal. Mira, si estás apretando y soltando el encéfalo, le estás queriendo hacer como un acordeón, obviamente que eso no puede ser nada bueno. Ahora, ¿en qué me afecta la ley de Monroe-Kelly en estos términos? Suponete que ahora yo tengo lo siguiente. Vamos a ver diferentes ejemplos. Ahí está mi... Espérate. ¿Dónde está esto? Estamos acá, mira. Tenemos que el cráneo, vamos a ponerlo en rojo, le caben 1700 y aquí decíamos que hay 1700 cabiendo en 1700, pero cambiemos un poquito la cuestión. Tu cráneo sigue teniendo 1700. Ahora tengo encéfalo, veamos, 1500. Volumen sanguíneo cerebral, 80. Líquido cefalorraquídeo, 120. Pero ahora vamos a poner que tenemos aquí un tumor cerebral. Vamos a hacerlo en naranja. Ahora metí un tumor cerebral adicional y el tumor es grande, miren, 50. Ahora ya tengo 1750 cc entre tumor, sangre, vaso y todo, en un cráneo de 1700. Obviamente que eso no contiene, esa ecuación no va. Yo no puedo meter 1750 en un cráneo de 1700, a menos que desplace algo o que obviamente ahí aumente la presión intracraneal. Ahora mira, pic, aquí normal era de 7. Aquí la presión, ponerle que subió a 20. Y eso ya no lo va a soportar el encéfalo. ¿Qué tengo que hacer? Como no puedo hacer más grande el cráneo bajo circunstancias fisiológicas, o sea, yo sí te puedo hacer más grande el cráneo, conste, pero no te va a gustar lo que te voy a hacer. Doctor, ahí sería cuando entra a esos agujeros que le hacen en el cráneo, ¿o no? Que no tenga el que operamos el viernes. No le tomé foto a la... Lo mismo con los aneurismas. No, bueno, con un aneurisma tiene un cc. El sangrado en aneurisma sí, porque eso ahí te dije tumor, pero pudiera ser una hemorragia cerebral, ponele. Te golpeaste la cabeza y tenés un hematoma dentro de la cabeza de 50 cc y se aplica la misma lógica. O sea, cualquier cosa no debe estar ahí. Con estos, no, ojalá fuera un agujero. Mira, para empezar la craneotomía haces 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agujeros y los conectas con el cráneo. O sea, literal, cuando estás tratando de ampliar el cráneo, lo que se llama una craneotomía descompresiva, el flap de hueso es de este tamaño, mira, literalmente lo destapas. Y hay una belleza de esas que se llama hay una belleza de estas incisiones que se llama un trauma flap. Abrís acá, mira, la incisión es todo esto y bajas aquí como una marca de interrogación para quitarle todo este pedazo del hueso. Y si es realmente agresivo el problema y querés serlo vos también, hacéselo bilateral y básicamente le quitas el cráneo al cliente. Abrís la dura madre y le pones un injerto de expansión para que, mira, los primeros días, eso es para permitir que se hinche y que la presión el aumento de la presión no le vaya a causar más daño del que ya tiene. Pero mira, los primeros días, como está envuelto en su vendaje blanco, mira, vos vas a una unidad de cuidados intensivos y lo que parece es que lo que tenés así en las camas es un montón de hisopos gigantes. ¿Okay? Imagínate en la cabeza como, ¿cómo se llama este man de la película? Megamente. Así, poner una cabeza que parece que son dos cabezas. Después cuando baja la inflamación obviamente regresa y más bien queda como deprimido, como hundido el defecto de la craneotomía. Y después le pones el cráneo de nuevo, por supuesto. Después se lo pones de nuevo. Generalmente eso queda guardado en congelación o se lo implantas aquí en el abdomen, bajo la piel. Le implantas el hueso aquí bajo el abdomen para guardarlo,
obviamente condiciones fisiológicas y estériles, y después lo sacas y lo volvés a implantar, hacer la reconstrucción. Pero básicamente lo que haces es, mira, tremendo hoyo en la cabeza. Un agujerito de trépano de este tamaño te sirve para evacuar una hidrocefalia o tal vez un hematoma subdural crónico que ya está licuado, ya tiene 2-3 semanas, ya se licuó y es básicamente un líquido aceitoso. Pero sacar una colección sólida como un tumor o un hematoma, un coágulo, a través de un agujerito de trépano, que son de este tamaño, es... no te voy a decir que es imposible, pero generalmente se considera una de las ideas más estúpidas que pudieras tener. ¿Ok? Una idea totalmente estúpida. Entonces, volviendo al asunto, yo voy a la... Y no es que no haya hecho una estupidez. Ahora, volvemos acá. Entonces tengo 1750 en un cráneo de 1700. ¿Qué es lo que voy a hacer? Según la ley de Monro-Kelly, para ajustar las cosas y que vuelvan a la normalidad, lo que voy a hacer es que puedo mover o el volumen sanguíneo cerebral o el volumen de LCR, ¿va? Para compensar, el volumen sanguíneo cerebral no es una cosa que sea muy bueno quitarlo, porque ese 80 básicamente es el mínimo que pudiera. Voy ahora a hacer lo siguiente, pero sí puedo bajar un poquito. Ahora, volumen sanguíneo cerebral, 70. Y líquido cefalorraquídeo. Volumen del líquido cefalorraquídeo, ponele que ahora en vez de 120, le bajé a 80. Mira. Eran 120 y ahora lo bajé a 80. Los ventrículos se colapsan, la absorción del líquido cefalorraquídeo aumenta y entonces ahora tengo 80 más 50 más 70 más 1500, 1700. Ya todo volvió a la normalidad. Y esto me va a permitir mantener la presión intracraneal y compensar la presión intracraneal mientras pueda estar sacando líquido del sistema. ¿Okay? Y bajé un poquito, eso sí, el volumen sanguíneo cerebral se afectó un poco y la perfusión pues no está perfecta. De hecho, podemos ver qué es lo que sucede. Eso te explica, por ejemplo, las hidrocefalias. Ahora mira lo que pasa. 1700. Pero tengo nuevamente 1500 céfalo. Y ahora tengo líquido cefalorraquídeo y tengo 200 del líquido cefalorraquídeo porque tengo una hidrocefalia. El resto es volumen sanguíneo cerebral. Ahora me entiendes por qué las hidrocefalias no te interesa el tamaño ventricular. A mí en lo personal no me pudiera interesar menos que alguien ande con una cabeza de este tamaño. Bueno, a él le va a molestar, a mí no me parece peligroso. Pero el problema es que estás aumentando la presión y hay un valor crítico para la presión intracraneal. Un valor máximo a partir del cual garantizas que haya daño cerebral. Ese valor es de 25 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya me causaría una hipertensión intracraneal. Y si la presión intracraneal que mencionamos es mayor de 25 centímetros de agua, eso implica que tenés que intervenir rápidamente porque este es el valor al cual empieza a dañarse el cerebro. Y si la presión intracraneal es mayor o igual a 40 centímetros de agua por más de 5 minutos, 5 minutos, ¿qué crees que pasa? Con este valor, que ese es el valor máximo. 25 es el valor que yo no quiero llegar y 40 es el que vos no querés llegar. Porque a ese valor te morís. ¿Ah? Ese valor inevitablemente se asocia con muerte cerebral. De hecho, es el otro determinante aquí de la muerte cerebral, entre algunos de los entre algunos que vamos a tener, es también demostrar
presión intracraneal sostenida en mayor de 40 centímetros de agua por más de 5 minutos en 2 ocasiones. Porque con eso quiere decir, no, ningún cerebro, ningún encéfalo, ni hay neurona que sobreviva a esa presión. Resultado, si te elevaste la presión a ese valor, esencialmente puedes considerar que esa lesión no es sobrevivible. ¿Okay? Ahora, ¿qué más íbamos a tratar? Vamos a extender unos 5 minutos aquí extra, porque de hecho la cuestión es así, lo que me falta. ¿Las cisternas? ¿La qué? ¿Las cisternas? No. No. Lo que me faltaba con la ley de... no, es que aquí lo que estás viendo es líquidos cefalorraquídeos. Luego, la circulación de líquidos cefalorraquídeos ya lo tratamos el semestre pasado. Entonces, lo que me interesa más es la cuestión esta de la evaluación de la presión intracraneal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una presión intracraneal elevada como en este caso? Mira, yo puedo hacer 2 cosas para restablecer la presión. Bueno, 3. Una sería sacar el tumor, pero de ahí viene la explicación de las 2 estrategias. Yo puedo reducir el volumen sanguíneo cerebral. ¿Cómo? Haciendo vasoconstricción. ¿Y cómo hago vasoconstricción? ¿Cómo trabajo acá? Fíjate, aquí tengo algo que no cabe, un contenido que no cabe en el cráneo. En primer lugar, puedo hacer 2 opciones. 1, hacerle el cráneo más grande, pero eso no es necesariamente la respuesta. Sencillamente, si no cabe en la caja y le busco una caja más grande, pero fisiológicamente, ¿qué puedo hacer? 1 es quitar esto, quitar el tumor. 2, reducir el volumen sanguíneo cerebral. ¿Cómo? Bajando la presión arterial. Cuando yo bajo la presión de CO2 por la relación que explicamos, ¿cómo se llama? Hago vasoconstricción, el volumen sanguíneo cerebral cae. Punto número 2. Punto número 3. La manera más eficaz y más rápida de hacerlo es sacando líquido cefalorraquídeo del sistema. ¿Ok? Una de las maneras más elementales y más rápidas de normalizar la presión intracraneal es hacer un agujero de trépano, llegar al ventrículo y ponerle una sonda y empezar a sacar líquido, porque entonces estoy sacando uno de los 3 componentes. Estoy aplicando la ley de Monro-Kelly a mi favor. ¿Ok? Bueno, más o menos así. Esos son como dicen las cosas, los puntos esenciales de las. Entonces, que te interesa desde el punto de vista práctico es estas cuestiones que hemos mencionado. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con todo eso? No, con ese tema no. Ok, entonces, mañana a las 8. Como digo, ahorita me voy a pegar a ver si logro Concha con. Si para el mediodía este señor no me ha puesto no ha puesto la confirmación, entonces el examen pasa a la plataforma virtual. ¿Ok? Si es en la plataforma virtual, igual, como sea de las 2 maneras, hoy en la tarde tienen el correo. Y Doctor, ¿puede habilitar el Save Exam Browser así como el año pasado para probar? Sí, lo voy a habilitar igual. Sí, o sea, exactamente la misma cuestión. Te voy a poner un examen de prueba en la primera página, un examen de esos de preguntas sin relevancia, con 3 preguntas para que probes tu Safe Browser. Eso lo voy a hacer. Ahora, a la 1 lo voy a hacer, después de la clase de neuroanatomía, para que prueben su browser. Y lo instalen y tengan tiempo de contactar a los de servicio técnico en caso de que no funcione. Y entonces a la tarde, pues si es virtual, ahí va a estar el link de la reunión de Google Meet. Ustedes ya saben la rutina. Reunión mañana, si es así, reunión mañana, todo el mundo con su cámara encendida. El examen sería de 8 a 10, ahí en la plataforma y todo lo demás. Si no, pues ahí les voy a enviar la dirección del aula. Recuerden que para que no tengan problemas, lleven imagen por lo menos de su carnet de vacunas y la forma
3 impresas, ¿ah? Porque creo, me confirmaron que los guardias las piden en la entrada. ¿Okay? Ah, y también solo el portón de Villas del Sol y de Leo. El portón de del Sol y el portón de atrás, el que está frente al GU Elches, ¿va? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Ok, perfecto. Entonces, pendientes a la tarde porque esa es la convocatoria formal. Ok. Listo. Entonces, bye. Adiós, doctor. Gracias, doctor.